¿Cómo ve que toma el oficialismo? ¿Cuál es el balance que está haciendo por estas horas de lo que sucedió en diputados a primeras horas de este viernes? Un triunfo para el gobierno, o al menos eso lo considera, un triunfo que le llevó bastante tiempo, 6 meses para conseguir la aprobación de la ley. Por supuesto, una ley reducida al proyecto original, más que una ley, un proyecto, un conjunto de leyes que en el día a día, excepto para quienes vuelven a pagar ganancias a partir de ahora, para quienes, los sectores más ricos que van a dejar de pagar o va a ser reducida su contribución a bienes personales, su impuesto, el pago de bienes personales, en el día a día va a tardar, si es que efectivamente logran concretarlo, modificar la vida de la ciudadanía. Digo, en ese punto está más atado este logro legislativo a lo que vaya a suceder y lo que está sucediendo con la economía, con efectivamente lograr traducirlo en un éxito macroeconómico. Eso significa que terminar con la inflación, pero no solamente eso, sino que haya una reactivación de la economía, y que el gran temor que empieza a surgir ahora después de la inflación, que es la pérdida del empleo, se empiece efectivamente a desaparecer o a minorarse. Se podría decir, Luis, que ¿cómo lo ves desde su lado? Digo, el gobierno, teniendo en cuenta este contexto de una ley que primero era de 600 artículos, luego, bueno, pasó todo lo que pasó en el medio, terminamos con una ley mucho más reducida, con acuerdos con diferentes sectores dialoguistas, porque de entrada los números del gobierno claramente dentro de lo que es el ámbito parlamentario no les permitían hacer mucho más. ¿Aprendió a cómo manejar el ámbito legislativo para lograr los consensos, o es más un ceder en una postura que antes era rígida y quizás el gobierno está cediendo a aquellos valores o declaraciones públicas que tenía al momento de asumir el gobierno? Creo que no es ni uno ni el otro, sino que efectivamente lo que observamos es que la tarea política, que es denostada por el presidente, pero que en este caso, después de la salida del jefe de gabinete y la asunción de Guillermo Franco, que es un hombre que proviene de la política, de lo que él denomina la casta, que forma parte de los círculos políticos de poder desde la década de los 70, es el que finalmente logra traducir, porque él fue quien efectivamente condujo todas las negociaciones de la ley de bases con los gobernadores, y en acuerdo con los gobernadores es lo que le logra dar sostenibilidad a su proyecto. Es decir, ahí me parece que hay que hacer una distinción, que efectivamente es la negociación con la casta, conducido por un hombre de la casta y llevado a cabo con los gobernadores, que son probablemente lo que para mí les representan, son los máximos exponentes de la casta, es lo que finalmente le logra o le traduce y le permite anotarse un triunfo al presidente. Bien. Un triunfo que por ahora en otros sectores no se está viendo. Entonces me parece que ahí efectivamente es la política y la negociación política lo que le da sostenibilidad al gobierno. Luis, o le empieza a dar. Marcaba esto de que si bien es un triunfo, dependerá mucho de lo que pase en los meses venideros con la situación económica. Ahora, el punto ¿dónde va a estar al menos para seguir manteniendo el núcleo? No voy a hablar del núcleo duro ni siquiera de votantes, sino de la imagen del gobierno de Javier Milei, sino de aquel núcleo que lo votó porque precisamente buscaba una opción distinta y quería encauzar la crisis económica por la que está pasando la Argentina en este momento. Digo, el punto de la economía, ¿por dónde va a pasar? ¿Va a seguir siendo la inflación? ¿Va a seguir siendo en este caso el poder adquisitivo o la recesión de la actividad económica? Digo, ¿dónde va a estar el punto clave para el gobierno en los próximos meses? Va a estar en todo eso junto, me parece, porque efectivamente la inflación que empezó que bajó efectivamente,
a un costo de una recesión muy importante, muy significativa, con una caída del PBI de 5 puntos, equiparable a lo que sucedió con la pandemia. Todo eso me parece que no implica que efectivamente la inflación haya terminado. Todavía hay muchas señales de alarma de economía, de economistas provenientes de sectores afines al presidente. Estamos hablando de Cavallo, de gente como Cavallo, o López Murphy, que empiezan a señalarle incluso que esta recesión puede no necesariamente ser el final de la inflación, algo que probablemente vayamos a ver ahora en junio con un pequeño incremento en ese descenso. Entonces me parece que eso, junto con los efectos de la recesión, las dos cosas son las que van a poner en un brete o en donde efectivamente va a estar enfocado. Probablemente no vaya a ser si llegan las inversiones que promueve el RIGI o no, sino cómo se ve el día a día de la ciudadanía, lo que va a marcar el futuro del presidente. Por último, Luis, en el último tiempo, en realidad desde que empezó la gestión de Javier Milei, se ve un presidente que ha tenido muchos viajes en lo que han sido sus primeros meses de gobierno. Y empieza a aparecer en muchos análisis y especialistas que vi durante estas semanas el fantasma de que han tenido otros presidentes también, de una dirigencia política alejada de la realidad, o podría estar alejada de la realidad que está viviendo la gente, que los índices en cuanto a la pobreza y la indigencia están subiendo, el desempleo está subiendo, la recesión económica está marcada, a la vez que Javier Milei está recibiendo premios en distintas partes del mundo. ¿Cómo ve que puede reaccionar la ciudadanía y la imagen del presidente ante esta situación por estos meses? Va a seguir, me parece que atado, igual que en el caso de la mayoría de los presidentes, va a seguir atado a los resultados económicos que consiga. Si efectivamente la recesión empieza la recuperación económica, baja la inflación y el presidente sigue viajando por el mundo, no va a haber ningún problema. Capaz que se lo ven como algo positivo. Entonces ahora, si la recesión continúa, la inflación no cede y además promueve una agenda bastante conflictiva, que me parece que ahí el acompañamiento no va a ser tal. Me parece que por ahora el próximo viaje que tiene en mente es el que va a ser a Tucumán. Claro, va a estar. Entonces ahí me parece, y ahí hay una cuestión importante para mirar en cuenta, porque es la concreción, la foto y el aspecto simbólico de lo que pasó ayer. Bien, perfecto. Bueno, y aquí vamos a estar muy atentos también a lo que es ese tema. Tucumán va a ser sin dudas los ojos de la política y del país y capital en este 9 de julio. Luis, muchísimas gracias por esta comunicación, por esta información y por este análisis sobre lo que pasó en la sesión de diputados. A ustedes, un gusto saludarlos, a ustedes y a toda la audiencia. Que tenga buen día. Luis Karamanez, politólogo, analista político. Bueno, como lo marcábamos en los títulos, finalmente el gobierno, luego de 200 días de asumir, ha logrado tener su primer proyecto de ley aprobado en el Congreso. Estamos hablando de la ley bases, del paquete fiscal, con sus modificaciones correspondientes en lo que respecta a la ley bases, y este balance positivo en principio, obviamente teniendo en cuenta la baja cantidad de diputados y de senadores que tienen la libertad de avance en el Congreso, pero por otro lado muy atado este triunfo a lo que puede llegar a pasar en los meses venideros con la economía.